Entre 1846 y 1848, Estados Unidos y México entran en guerra. Al finalizar la contienda, México pierde casi la mitad de su territorio y Estados Unidos se convierte en una potencia continental. Sobre el final de este enfrentamiento armado, surge la leyenda de los niños héroes. 6 jóvenes cadetes del colegio militar mueren enfrentando al enemigo cuerpo a cuerpo en el castillo de Chapultepec. Para los mexicanos, son un ejemplo de valor y sacrificio y un símbolo de amor por la patria. Hace 170 años, en este lugar se libró una de las batallas más importantes de la guerra de México-Estados Unidos. El ejército norteamericano contaba con 7,180 hombres, todos al mando de su general en jefe, el general Winfield Scott. En aquella trágica jornada del 13 de septiembre de 1847, este ejército atacó este punto, Chapultepec, un sitio emblemático para el pueblo de México. El 13 de septiembre de 1847 es el preludio de un nuevo capítulo de la historia mexicana. Luego de 2 días de feroz bombardeo, los invasores llegan al castillo. Al pie de la rampa y validos de una gran superioridad numérica, desplazan al batallón de San Blas y avanzan con las banderas de Estados Unidos desplegadas. Y en medio de todos esos eventos, el momento más trascendente de esta atalaya que domina la Ciudad de México. El día en que el ejército norteamericano trepa por las faldas del Cerro Chapultepec para asaltar el colegio militar. El punto era defendido por 832 hombres, todos al mando del general Nicolás Bravo, sin contar, claro está, a los 47 cadetes del Colegio Militar de México que se encontraban aquí resguardando su colegio. Tienen 14, 15, 16, 17 años. Son estudiantes de colegio militar y en aquella época se empezaba a estudiar muy pronto. Y allá arriba están esperando. Y de repente el director del colegio militar les dice: ustedes no combaten, chicos, niños, ustedes no combaten. ¿Sí? Y los encierran. Lo que pasa es que los encierran en una zona de combate. A pesar de las órdenes, los jóvenes cadetes del colegio militar toman una decisión que los transformará en leyendas. Rompen las cadenas que guardan las armas, las toman y salen a defenderlo hasta el último aliento. Todo tiene su origen en la Guerra de Texas, 10 años antes. México y un ejército de independentistas angloparlantes, apoyados por Estados Unidos, entran en guerra. Luego de varias batallas, el general López de Santa Anna, al mando del ejército mexicano, es derrotado y huye, pero es capturado. A cambio de su vida, firma el Tratado de Velasco, en el que reconoce la independencia de la República de Texas. Al lograrse la independencia de Texas, la República Mexicana muestra cara a los Estados Unidos su tremenda debilidad. Te robo un momento. Suponte que tú estás como Santa Anna, capturado por el ejército norteamericano y te dicen: o firmas acá y cedes la tercera parte de México o te matamos. ¿Qué haces tú? Pues el personal es: si te gusta tu país, no, pues mátame. Porque México no se vende, ¿no? No lo firmaría. ¿No lo firmarías? ¿Sacrificarías tu vida? Sí, porque ya voy a vivir por siempre, ya soy un personaje histórico importante.
Muy buen punto. Al final yo creo que Estados Unidos hubiera invadido México. Invadió México. Con y sin Santana. Con y sin Sí. Santana. Muerto o no muerto, igual lo iba a hacer. Cuando en el 46 Texas se anexiona a los Estados Unidos dando el pretexto formal para el inicio de la guerra, porque no había sido reconocida la independencia tejana por el gobierno mexicano, es en el cálculo de esta debilidad con la que Polk actúa, pensando ya desde el origen de la guerra la posibilidad de la anexión, sin todo de una parte, desde luego de la frontera sur de Texas hasta el río Bravo y desde luego de California, que era el gran botín. Entonces, Texas va a ser la clave, en la medida en la que lo fácil que fue va a significar en la mentalidad imperialista norteamericana lo fácil que va a ser. En vísperas de la guerra, la frontera norte de México se estaba desintegrando bajo la presión de la intrusión angloamericana y las dificultades para manejar una frontera tan distante de la Ciudad de México. Estados Unidos comienza a idear un plan de invasión por distintos frentes. Primeramente, el plan de invasión estadounidense contempló 4 puntos. El primero era la ocupación del territorio que se ubica entre el río Nueces y el río Bravo. Es que para los norteamericanos los límites del sur de Texas llegaban hasta el río Bravo, mientras que para los mexicanos los límites de Texas llegaban hasta el río Nueces. El segundo punto del plan de invasión estadounidense consideraba la ocupación de los territorios del norte de México. Por ello, se creó un ejército llamado Ejército del Oeste, que debía de cubrir la ruta de Nuevo México y continuar su avance hasta California. Un tercer ejército avanzaría por los estados norteños, particularmente por lo que es Chihuahua y Coahuila. Y hubo una columna del comandante Fremont que avanzó desde el estado de Oregón rumbo al sur para ocupar lo que es California. México ya había rechazado ofertas de compra que Estados Unidos había realizado por los estados de California y Nuevo México. Envueltos en marcados enfrentamientos políticos internos, México vivía un clima de inestabilidad y no estaba preparado para manejar una crisis interna ni externa. Simultáneamente a estos avances de los ejércitos estadounidenses, 2 escuadras de su Marina de Guerra bloquearían los principales puertos del Pacífico y del Golfo de México. El cuarto y último punto del plan de invasión norteamericano era que este ejército, conocido como Ejército del Bravo, al mando del general Taylor, avanzaría hacia el interior del país, hacia el interior de México, a fin de forzar la rendición de los mexicanos. En este contexto, tanto Estados Unidos como México cometieron errores de cálculo. Menospreciando al gobierno y al ejército de México, el presidente estadounidense James Polk y su cuerpo de asesores trataron de intimidar a los funcionarios mexicanos para que cedieran California y otros estados a Estados Unidos. México, por su parte, se equivocó al evaluar la capacidad de su vecino del norte para armar y equipar un ejército eficaz. Algunos estudiosos aseguran que Polk incitó a México a la guerra a propósito. Aunque actuó provocadoramente, aparentemente esperaba alcanzar sus objetivos sin recurrir a la guerra. El envío de una patrulla estadounidense en misión de exploración al territorio que ambos consideraban como propio acabó desembocando en un enfrentamiento armado cuando el ejército mexicano embosca y destruye al enemigo. Para James Polk, este fue el motivo perfecto para declararle la guerra a México. En Washington, el Congreso escucharía al presidente enardecido. Sangre americana ha sido derramada en tierra americana.
Estimado padre, corren rumores de que Estados Unidos nos ha declarado la guerra. Me encuentro esperanzado de poder defender los valores de la Academia Militar y el honor de nuestra patria. El rumor de que había estallado la guerra se esparció como lumbre en ambos países. Y por supuesto, los periódicos tuvieron un papel clave en la formación de opinión. En México dominaban las publicaciones liberales y favorecían el regreso del general López Santa Anna para que se hiciera cargo de la defensa del país. Santa Anna había sido exiliado de México en 1844, acusado de cosas terribles. También las mismas publicaciones se referían a la necesidad de formación de guardias nacionales y regimientos de civiles para resistir la invasión. 10 días después de que el Parlamento estadounidense declare la guerra, el 23 de mayo de 1846, México responde con su propia declaración de guerra. El presidente mexicano nombra al controvertido general Santa Anna al mando del ejército, enfrentando así a una guerra para lo que no estaba preparado económica ni militarmente. Las fuerzas estadounidenses comienzan a ejecutar su plan e invaden territorio mexicano en diversos puntos, por tierra y por mar. El primer enfrentamiento del general Santa Anna será en febrero de 1847, en la Batalla de la Angostura. Una vez que avance el general Taylor al interior de México, se van a librar algunos hechos de armas. El gobierno mexicano va a ordenar que un ejército fuerte que salga de San Luis Potosí detenga el avance del general Taylor. Este ejército va a detener a los norteamericanos en la famosa acción conocida como la Batalla de la Angostura en febrero de 1847. Es la única batalla de toda la guerra en donde los mexicanos vamos a tomar la iniciativa y donde se va a poner de manifiesto el valor de los soldados mexicanos, que prácticamente estuvieron a punto de alcanzar la victoria. Sin embargo, el general Santa Anna se autoproclama vencedor y se retira prematuramente. A pesar de considerarse esta batalla como una derrota mexicana, la columna de Taylor es detenida. Por lo tanto, se presenta una variante a este plan propuesta por el Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, que va a proponer una invasión siguiendo la ruta de Hernán Cortés, es decir, que un ejército desembarque en Veracruz y penetre al interior del país rumbo a la capital mexicana. En 1846, Estados Unidos decide invadir México y provoca un enfrentamiento armado al enviar tropas a Texas. Este territorio, que hasta ese momento estaba declarado como Estado independiente, permanecía aún ocupado en parte por el ejército mexicano. Con este accionar, se desata la guerra entre México y Estados Unidos. El despliegue norteamericano es demoledor. El general Santa Anna es llamado para dirigir la defensa de México, logrando frenar al invasor en la Batalla de la Angostura. El comando americano decide entonces cambiar su plan de invasión, buscando la rendición mexicana. La estrategia será penetrar al territorio mexicano atacando desde el mar, más precisamente por el puerto de Veracruz. Esta va a ser una historia repleta de paradojas, de contrasentidos. ¿Cómo es posible explicar que el hombre que había perdido Texas, que se había rendido, que había ordenado a su ejército que se replegara estando cautivo, que había firmado
la pérdida de Texas para México, ¿cómo es posible que estuviera de nuevo dirigiendo los destinos del país? Antonio López de Santana. ¿Cómo es posible que una historia, la de la guerra de 1846-47 entre México y Estados Unidos, cómo es posible que esta historia, cuya lógica obvia es la invasión desde el norte hacia el sur, tenga su momento clave en Veracruz, en un puerto del centro, del sur, oriente del país? Bien, la respuesta es muy sencilla. El ejército que avanzaba desde el norte se vio trabado. Las primeras batallas no les fueron totalmente favorables, el desgaste, las deserciones eran muy altas, y entonces en esa lógica deciden el general Taylor que le manden refuerzos en cantidades desmesurables. Y el gobierno del presidente Polk medita el asunto y decide una segunda intervención. Ya no por la línea del norte, sino por la costa. Ergo, empezamos en Veracruz. ¿Por qué no? Siempre está bien empezar en Veracruz, ¿no? De todos los lugares del mundo donde se podía empezar una historia, Veracruz está muy bien, muy bien. Para marzo de 1847, Juan de la Barrera era ya un joven subteniente de la Primera Brigada de Artillería del Ejército Mexicano. Por ser hijo de un teniente coronel, se le permite ingresar como cadete al colegio militar con tan solo 13 años en 1841 y permanece en Chapultepec aún después de terminar los estudios básicos, buscando especializarse en las artes de ingeniería y la construcción. La noticia del desembarco norteamericano en Veracruz despierta en los cadetes del colegio militar sentimientos encontrados. Las ansias por defender a la patria se mezclan con el terror al fuego enemigo que acecha. En marzo 7 y 8 y 9 llegaron aquí en el puerto de Veracruz la Armada Americana para empezar la segunda etapa en la guerra entre México y Estados Unidos. Los americanos llegaron aquí con una flota bastante fuerte, encabezado por corsarios fuertes y con sus barcos con tropas para invadir el país atrás de ellos. 200 barcos de la Marina cercaron el puerto. México no contaba con una marina de guerra, por lo tanto no había ninguna posibilidad de defenderse en el mar. Además del bombardeo desde el agua, se produce un desembarco armado, considerado el primer ataque anfibio de la historia. Estamos hablando de unos 13,000 hombres que desembarcan muy cerca del puerto, lo rodean por tierra y lo empiezan a bombardear desde el 9 de marzo hasta el día 28 de ese mes. Las fortificaciones militares de Veracruz no eran malas, sobre todo esta fortaleza San Juan de Ulúa, que estaba muy artillada. El puerto va a estar protegido por el general Juan Morales al frente de 3,500 hombres. Van a ser 15 días de intensos combates en esta plaza. Y llegando aquí, ellos pudieron apreciar el peligro que presentó la fortaleza de San Juan de Ulúa, porque San Juan tuvo 3 cañones, pues más de 3 cañones que fueron capaces de destruir varios corsarios.
Pero ante una marina de esas dimensiones y el desembarco de 10,000 hombres, poco podía hacerse. La defensa de Veracruz era prácticamente imposible. Para rendir al puerto, la escuadra de Conner no solo produjo el desembarco y el cerco de los pocos reductos que había del ejército mexicano en Veracruz, sino que ejerció un bombardeo despiadado sobre la ciudad, absolutamente inútil desde el punto de vista militar, y más que nada como una demostración de fuerza y de poderío de un ejército imperial sin ninguna moral pública. ¿Por qué bombardear una población indefensa cuando estaban aislados los reductos? No había una fuerza significativa que podía defenderlos. En este intenso bombardeo padeció la población civil, hombres, mujeres, niños, ancianos, que sufrieron los estragos de la guerra. Los mexicanos, la comandancia del ejército aquí, pidió releve en que se puedan evacuar los niños y mujeres. Pero el general Scott, en cargo de las fuerzas en la tierra, lo rechazó este pedido y continuó un bombardeo aún más feroz. La guarnición de Veracruz resistió 20 días de bombardeo y fuego de fusil. Las bajas, tanto militares como civiles, se contaban por cientos y los heridos quedaban librados a su propia suerte. Con un ejército totalmente diezmado, sin municiones ni alimentos, Santa Anna se ve obligado a capitular. Hasta que, después de 24 horas, el ejército mexicano evacuó la ciudad y los americanos entraron. Finalmente, el día 27 de marzo de 1847, el general Juan Morales va a rendir la plaza al general Winfield Scott. Con este hecho es como inicia la campaña de Oriente del ejército norteamericano en México. Quedaba la estrategia de replegarte hacia el interior para bloquear lo que sería históricamente conocida como la ruta de Hernán Cortés, que era el acceso por las cumbres de Acutzingo y la defensa de Puebla. ¿Era esto viable? ¿Podía Santa Anna distraer las fuerzas que había acumulado en el norte para concentrarlas en detener una mucho más peligrosa y más rápida invasión del ejército de Scott? Pareciera ser que sí, pero Veracruz cayó y se rindió. El brutal ataque al puerto de Veracruz deja un saldo de más de 1000 civiles muertos. Es la primer gran derrota de Santa Anna de esta guerra. La prensa americana juega un papel fundamental en este momento. El triunfo del ejército de Scott en Veracruz le permite a la facción belicista del Congreso sumar apoyos y financiamiento. La noticia del feroz bombardeo de la Marina norteamericana y el sitio a Veracruz llega a Chapultepec. Los cadetes del colegio militar la reciben con preocupación y desconcierto. Si Estados Unidos peleaba por conquistar las tierras del norte de México, ¿qué sentido tenía un desembarco en Veracruz? ¿Hacia dónde se dirigirían? Nuevamente en esta guerra de sinsentidos, se produce uno más. Y tenemos dos ejércitos invasores avanzando hacia México, uno por el norte y otro por el oriente, desde Veracruz. El ambicioso plan de invasión del general Scott continúa. Las tropas estadounidenses avanzan desde el oriente hacia la Ciudad de México. La declaración de guerra por parte de los Estados Unidos sorprende al gobierno mexicano, que sin medir las consecuencias responde con su propio grito de guerra. El general Antonio López de Santa Anna es puesto al mando de la defensa mexicana y logra detener momentáneamente al invasor en la batalla de Buena Vista. Pero el alto mando norteamericano replantea su estrategia y decide atacar por el oriente.
La Armada estadounidense ataca el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Y la ciudad es tomada. Luego de 20 días de fuego cruzado, las fuerzas mexicanas se repliegan, con la esperanza de frenar al invasor en el próximo enfrentamiento. En la primera mitad del siglo XIX, la población americana creció tanto, entre 5 millones hasta 23 millones, y fue una expansión territorial que acompañó este proceso. Primero, la adquisición de Texas, y después esto, la adquisición de Oregon, los dos con sus riquezas de ganado mayor en el primer caso y de bosque y montaña y minerales en el segundo. Debemos recordar que los élites americanos tenían profundos intereses en la expansión económica y de su poder político, y estaban especialmente interesados en los recursos naturales de México. Y la explotación de los recursos naturales de México fue clave para algunos de los industriales norteamericanos para quitar esos recursos de México, construir máquinas y exportaciones para vender a Europa. Y en esta manera, México fue clave para el futuro norteamericano. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué piensa de la guerra entre Estados Unidos y México en 1847? Uy, la desconozco. Bueno, cuando nos los invadieron. niños héroes nos invadieron. Ahora, México le declaró a su vez a Estados Unidos la guerra. Si usted hubiera sido soldado, ¿cómo hubiera recibido a los invasores? Pues yo creo que como con euforia patriótica. Si son soldados, si eres soldado es porque tienes la vocación de serlo y quieres estar ahí. Entonces, y más sobre todo si te preparan, si te están dando una formación para enfrentar ese tipo de problemas, pues yo creo que sí te llenas de patriotismo, de ganas de, pues, dar la cara por tu país. Yo creo que lo peor que podrías hacer sería como entrar en pánico y no hacer nada. ¿Por qué? Porque no solo está en riesgo tu país, que es algo muy importante, sino también tú como persona. Y yo creo que eso es lo que a los soldados les ayuda mucho. Yo siento que algunos actuaron con duda porque igual y los soldados no se enteran de muchas cosas. Quien se entera es los que están hasta arriba. Entonces, como dice, actuaron más también por salvarse a ellos mismos, más que a nuestro país. Los élites tuvieron su propia agenda y entre ellos se puede ver gente que fueron especialistas en la expansión del frontera. Por ejemplo, el Citibank y su mesa de directores, y también el Morgan Bank. Los dos tenían intereses en el desarrollo de ferrocarriles, no solamente a California y el Mar Pacífico, pero también al centro de México. Entonces, para ellos, la manipulación del público americano fue clave para convencer la pública que esta guerra fue justificada y moral. Aquí tenemos el sitio de la batalla de Cerro Gordo, que fue clave para la entrada de los norteamericanos al altiplano de México. Una vez conquistado el puerto de Veracruz, un ejército de más de 10,000 hombres penetra suelo mexicano. Se volverán a enfrentar con el ejército mexicano en el punto de Cerro Gordo. El problema para los mexicanos fue para parar un avance de un ejército con máquinas de guerra nueva y poderosa. Los cuadros de mando
en el ejército estadounidense eran soldados egresados de la Academia de West Point, sumamente preparados, mientras que los del ejército mexicano eran improvisados, sobre todo en el cuerpo de generales. El soldado mexicano era un soldado valiente, era un soldado abnegado, resistente, sin embargo tenía una desventaja, era un soldado forzado debido al sistema de reclutamiento que era la leva. Por parte de los norteamericanos eran soldados voluntarios, en su mayoría ya fuera del ejército permanente o ya sea de unidades de voluntarios. Por parte del ejército estadounidense tenían un excelente servicio de intendencia que permitía que el soldado norteamericano estuviera bien atendido y bien abastecido en cualquier lugar donde se encontrara. El ejército mexicano no tenía un servicio de intendencia, eso provocaba que el soldado tuviera que salir del campamento a buscar su alimento o simplemente en el caso del servicio de sanidad no se contaba con un cuerpo médico militar. Por lo tanto, las soldaderas tuvieron una participación distinguida, toda vez que eran las que se dedicaban al servicio de intendencia o al servicio de sanidad. Eran parte prácticamente del ejército mexicano y estuvieron presentes en todos los hechos de armas, en la parte de la retaguardia, ayudando a los soldados. Todo este tipo de aspectos pues marcan cualitativamente la diferencia de los dos ejércitos contendientes. El 18 de abril de 1847, las fuerzas estadounidenses al mando del general Scott avanzaron rumbo a la posición de Cerro Gordo. En este lugar, el general Antonio López de Santana les cerró el paso con 8,000 hombres del ejército mexicano. El general Scott, sabiendo que contaba con un excelente cuerpo de ingenieros, ordenó al capitán Robert E. Lee que hiciera un reconocimiento del terreno. En este reconocimiento, Lee encontró un camino que permitía bordear la posición mexicana y poder atacar a estas tropas a dos fuegos. La tecnología juega un papel fundamental en esta guerra. Las baterías americanas pesaban la cuarta parte que las mexicanas, y la distancia que cubrían era también mucho mayor. Esto permite al general Scott desplazarse ágilmente en terreno pedregoso para poder ubicar su artillería en la retaguardia de la posición mexicana y así atacarlos por sorpresa. Este ataque simultáneo a las posiciones mexicanas provoca el aniquilamiento del ejército mexicano del general Antonio López de Santana. En esta acción se perdieron 8,000 hombres del ejército mexicano y los norteamericanos van a tener 400 bajas. En las inmediaciones de Cerro Gordo, todavía están presentes las huellas de la sangrienta batalla. Tengo pedazos, fragmentos, con la tecnología que teníamos entonces y la que traían aún los norteamericanos. Mira, aquí hay diferentes tamaños. Esta y esta son diferentes. Estamos hablando que aquí había por lo menos 5 calibres de cañón que tenían. Es decir, fue artillería pesada. Esto... Oh, qué magnífica. Mira nada más. Estos bayonetas son clásicos mexicanos. Mira esto, Sean. Wow. Y tiene 170 años. Esto más lo que hayan desde que las procesaron, las hicieron, ¿no? En su fábrica. Y mira esas piezas que están allí. Son piezas muy, de alguna manera personales, porque son prácticamente insignias de las gentes que llegaron a estar aquí. Y esta pieza es de la gente de artillería. Wow. Entonces es una hermosura. Mira el águila cómo está volteando a un lado. Y son piezas que los propios soldados en la batalla quedaron ahí. Esto me encanta, me gusta mucho porque esta es una pieza de rasurarse. Esto también son piezas de rasurarse. Esto habla de las personas, de las gentes humanos que estaban en la guerra, porque eran humanos, con sus propios sentimientos, con todo, y que inclusive se llegaron a rasurar o a cortar el cabello, ¿no? Quiero decir, la guerra y todo lo cruento que es, pero de alguna manera son hombres como nosotros, ¿no? La batalla de Cerro Gordo fue clave para el futuro de la guerra entre los Estados Unidos y México. Y después de esta confrontación, las fuerzas americanas pasaron por el valle
atrás al poniente, llegando al altiplano de México. Durante la invasión a México, las tropas vivían en tiendas de campaña de lona. Cuando estaban en el campamento tenían varias formas de reducir el aburrimiento. Algunos asistían a los fandangos mexicanos para buscar la compañía de mujeres jóvenes. Otros hallaban consuelo en la bebida, lo que solía llevarlos a contravenir las reglas militares. A medida que la guerra avanzaba, la fiebre amarilla, la malaria, el sarampión y otras enfermedades más comunes en México azotaron constantemente a los soldados estadounidenses y mataron a mucho más de ellos que las propias balas de los mexicanos. Para fines de abril de 1847, el cadete Fernando Montes de Oca lleva 3 meses en el colegio militar. Desde allí, Fernando escribe: "La situación es delicada, mas espero que nuestro valiente ejército detenga tarde o temprano al invasor, y así pueda nuestro general Santa Anna devolverle a México la gloria y el territorio que por derecho le pertenece". Los cadetes, como el resto de los mexicanos, no saben de la derrota de López de Santa Anna en Cerro Gordo, ni del inminente ataque del ejército invasor a la ciudad de Puebla. Luego del desembarco en Veracruz y la batalla de Cerro Gordo, el ejército norteamericano continúa su avance hacia la Ciudad de México para doblegar a su enemigo. Para ese momento, la línea de abastecimiento norteamericana era sólida. Además de contar con un buen servicio de intendencia, los soldados disponían de dinero con el que podían suplir sus necesidades. Mientras tanto, el ejército mexicano atravesaba un momento crítico. Afrontaban las batallas mal pertrechados, desprovistos no solo de municiones y pólvora, sino también de alimentos e insumos sanitarios. Los soldados mexicanos pasan sus días entre el hambre y la angustia de saber la victoria cada vez más lejana. El ejército norteamericano, bajo las órdenes del general Scott, toma Puebla en mayo de 1847 sin disparar un solo tiro. Una vez que se retiró de Puebla, Santa Anna, en el Distrito Federal, fue al Congreso a entregar su renuncia. Pero los políticos y los legisladores, luego de arduas discusiones, se la rechazaron. Entonces, había que proseguir la guerra contra Estados Unidos, pero antes ganar tiempo para reconstruir al ejército mexicano. Así, una comisión de legisladores viajó a Puebla a negociar la paz con los representantes del presidente norteamericano y mientras tanto, Santa Anna pacientemente ganaba esos 100 días de respiro para reconstruir al ejército. Las exigencias norteamericanas fueron demasiado para los mexicanos y no se llegaba a ningún acuerdo. Las negociaciones de paz se volvieron insostenibles y su fracaso era inminente. La paz que ahora podría acordarse entre la República Mexicana y la de Norteamérica sería humillante para la primera y le ganaría en los años venideros la deshonra entre el resto de las naciones, así como males internos de tal magnitud que México pronto se convertiría en escenario de guerra y desaparecería del grupo de los pueblos libres e independientes. Hablemos un poco de historia de México. ¿Qué piensan de Santa Anna? López de Santa Anna se pasó de lanza, liberó nuestros territorios de allá arriba. Hay un momento en donde México pierde la batalla de Puebla. Y entonces Santa Anna viene acá a México y dice, tenemos que proseguir la guerra. Pero muchos legisladores dicen, no, sabes que ya rindámonos, démosle todo a los norteamericanos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sí, en batalla. ¿En batalla? Yo siento que en otras vidas morimos en batalla. Somos muy aferrados y muy aguerridos todavía. No nos gusta eso de estar dependiendo del gabacho. Nosotros pedimos más a lo que es nuestra cultura.
no sé, yo por lo menos también sí tengo bastante grabadas las palabras de Cuauhtémoc y que vamos a sobrevivir a la noche de los 500 años, ¿no? Así es, viene nuestra Entonces, revolución. nuestra cultura es lo suficientemente rica como para sobrevivir a todos estos... No puedo llamarlos atropellos porque, repito, o sea, de quien vienen es una miniedad, ¿no? Es algo ignorante, ¿no? Cuando me ofenda, cuando me trastorne alguien que yo considere que tiene cultura, que es grande, bueno, ahí quizá ya tomaría otras cosas, ¿no? Pero pues como es esta misma cultura vacía, de materialista, pues sé que nuestra riqueza cultural está bien resguardada y pronta a florecer. Muchas gracias. Igual, buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Nos vemos. Entre julio y septiembre de 1847, Estados Unidos y México mantienen el alto al fuego. El ejército norteamericano aprovecha para reorganizarse mientras mantiene la posición de Puebla. El sitio a esta ciudad repercute especialmente a Vicente Suárez, nacido en esa ciudad en abril de 1833. Proviene de una familia muy humilde y en su breve vida cargó a cuestas una gran pobreza. Su padre, un ayudante de caballería, lo alista en el colegio militar con tan solo 12 años, contra lo que marcaba el reglamento del propio colegio, que admite alumnos de entre 14 y 18 años. Luego de 3 meses de alto el fuego, finalmente las negociaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos fracasan. A 130 kilómetros de Puebla, los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec reciben la noticia del nuevo avance del invasor. Notas las negociaciones de paz entre Scott y el general Antonio López de Santa Anna. El general Scott decide el avance a la capital de la República, a la Ciudad de México, procedente de la ciudad de Puebla. Este avance norteamericano se había pensado detener por medio de un plan de defensa que el general Antonio López de Santa Anna platicó con sus generales en una junta de guerra. En esa junta el plan consideraba colocar varias defensas en el camino de Puebla a la Ciudad de México, iniciando por el punto del Peñón Viejo, que se encuentra en la entrada de la Ciudad de México por las Garitas del Oriente. Esta posición era ampliamente fortificada y necesariamente ahí se esperaba que las tropas del general Scott chocaran y fueran detenidas. Sin embargo, Scott, con conocimiento de este plan de defensa mexicano, decide evitarlas y avanza rumbo al sur de la Ciudad de México. El 12 de agosto, el general Scott y sus fuerzas llegaron en Ayotla y entonces Scott ordenó sus exploradores a buscar una ruta alternativa para avanzar más al centro del valle. Y Lee y sus socios descubrieron una ruta pasando por los pedregales con su artillería hasta San Ángel. Y desde este punto, él pudiera avanzar hacia Chapultepec del oeste a la Ciudad de México. Antonio López de Santa Anna había previsto el ataque norteamericano a cualquier punto defensivo de la ciudad y por lo tanto ordena que un ejército mexicano defienda el sur de la Ciudad de México, apoyado por la División del Norte del Ejército Mexicano al mando del general de división Gabriel Valencia. Él tiene la orden o la misión de atacar por un flanco o por la retaguardia al ejército norteamericano cuando éste esté atacando algún punto del sistema defensivo mexicano. El 19 de agosto de 1847, el general Valencia cierra el paso del ejército norteamericano en Padierna, donde se produce un sangriento combate recordado como la Batalla de Padierna. La superioridad norteamericana se empieza a poner de manifiesto en el terreno. Sin embargo, lo que hace extraña esta batalla es que llega el ejército mexicano, un fuerte contingente de tropas mexicanas al mando del general Antonio López de Santa Anna, a lo que es el poblado de San Ángel, y desde ahí contempla la batalla.
Todo el mundo esperaba la tarde-noche de ese 19 de agosto de 1847 que Santa Anna atacara el flanco derecho de la posición norteamericana. Sin embargo, no lo hace. Esta actitud extraña deja en un grave predicamento a la división del norte del general Valencia, que es al día siguiente aniquilada completamente. Esta victoria en Padierna permite al general Scott continuar con su avanzada hacia la Ciudad de México. ¿Dónde viene? De ningún lado aquí vivo. No, pero, o sea... ¿De dónde viene este equipo? Estamos filmando una historia sobre los niños héroes y la batalla de Chapultepec. Al llegar a Churubusco, agarramos a la izquierda. El ejército norteamericano continúa su invasión sobre suelo mexicano. La embestida militar comenzada en Veracruz había logrado dominar las posiciones de Cerro Gordo y Puebla. El ejército mexicano había desaprovechado la oportunidad de detener al invasor en la batalla de Padierna, pero las diferencias entre los generales Valencia y Santa Anna fueron decisivas para perder la posición. Derrotado el ejército del norte, el general Santa Anna ordena que la Guardia Nacional del Distrito Federal y el Batallón de San Patricio se fortifiquen en el convento de Churubusco. El Batallón de San Patricio estaba formado por irlandeses católicos que habían sido reclutados por el ejército estadounidense, que una vez en México cambiaron de bandera al descubrir que eran parte de una agresión injusta y desigual, muy parecida a la que los ingleses perpetraban contra su patria. Curioso que se conserven los 7 cañones que defendieron el puesto. En este país donde le hicieron chatarra todo, las 7 piezas de artillería están aquí. Se conservaron, porque quizá la defensa del convento fue uno de los momentos gloriosos y no de los momentos oscuros de la batalla por la Ciudad de México. Pero era una tremenda estructura defensiva, ¿no? Un convento no muy artillado, 7 piezas de artillería. Poco podían hacer contra las baterías gringas. El ejército norteamericano se encuentra a menos de 9 kilómetros de Chapultepec. Los jóvenes cadetes del colegio militar son conscientes que su posición se encuentra en un paso obligado hacia la conquista de la Ciudad de México. Por aquel entonces, Francisco Márquez tiene 13 años de edad. Había ingresado al colegio solo unos meses antes. Huérfano de padre, su madre se une en segundas nupcias con un capitán de caballería de quien Francisco toma el amor por las armas. Su padrastro se encuentra combatiendo al ejército invasor, por lo que el colegio lo acepta como alumno aun cuando no cumple con la edad mínima de 14 años, requisito para enlistarse. Desde su posición puede escuchar cómo sus compatriotas se preparan para contener al invasor. Los irlandeses y los voluntarios tenían la misión de contener a los estadounidenses para permitir que el grueso del ejército se refugiara en México y preparara la defensa de la capital, y cumplieron cabalmente su misión, enfrentando a un enemigo muy superior en número. Sin embargo, después de rechazar a los atacantes varias veces y de infligirles pérdidas cuantiosas, los defensores de Churubusco se encontraron inermes y hubieron de rendirse al invasor. Churubusco, convento de Churubusco, donde se va a dar la batalla en lo que hoy es el Museo de las Intervenciones, la virtud del grabado es que te da una imagen bastante precisa de cómo era la Ciudad de México. Estás en despoblado absoluto, la ciudad se ha comido todo alrededor y la ha integrado, pero era un ranchito separado del conjunto de la Ciudad de México. La Ciudad de México era muy chiquita, la zona central histórica. Aquí lo tienes, al malo de la película. Este es el Santa Anna versión guapo. Hay una cierta nobleza en el rostro, cosa que no vas a encontrar en posteriores retratos. Es importante. Entre los cultos laicos de este país,
está el reconocimiento de los San Patricios, de los irlandeses, y la cantidad de ellos que cayeron en la defensa de Churubusco. Es un museo extraño, ¿no? Que celebra las intervenciones extranjeras en la historia de México. Hay una componente masoquista en eso. ¿Qué tal? Es que son un grupo mixto de gaiteros gallegos, asturianos, mexicanos y irlandeses. Es una banda de gaitas escocesa e irlandesa, en honor al batallón de San Patricio, ¿no? que luchó aquí. Adelante, y así los grabo. Celebrando al San Patricio, están ensayando los compañeros. En medio de la rememoración del desastre, la derrota, la traición, el descuido, los generales incompetentes, los pocos momentos de gloria se conservan. Es notable que se haga este homenaje a los irlandeses del San Patricio. En los momentos de recordar lo poco que hay de positivo a la historia popular de México, pasaría la frase del general Anaya cuando se ve obligado a rendirse. Las municiones que les habían dado para defender el enclave del convento eran municiones de calibres equivocados y entonces la posibilidad de resistir era bien poca. Y cuando los norteamericanos obligan a la rendición, Anaya responde a la frase del general norteamericano de ¿dónde está el parque? Con la frase de si tuviera parque usted no estaría aquí, gringo desgraciado. Se recuerda así, con la variante de sin gringo desgraciado o con gringo desgraciado. Pero la frase se quedó. Es de las pocas cosas que se quedan en la memoria popular de la guerra del 47. Jamás una historia mala para recordar. Es una historia de derrotas, traiciones, corruptelas, incapacidades, mediocridades, celos entre oficiales superiores mexicanos. Y solo tiene momentos de gloria en la resistencia de la gente. Y entonces, ¿qué queda al final? Pues queda que si tuvieran parque no estarían aquí. Quedan los San Patricios que se incorporaron a la retórica de la memoria popular mexicana, los irlandeses. Quedan Castillo de Chapultepec, los niños héroes. O sea, quedan hitos que se recuerdan de manera aislada y no hay una memoria global. Porque es, al igual que sucedería con Texas, es una memoria desgraciada. Luego de la derrota en Churubusco, los estadounidenses avanzan contra las posiciones mexicanas de Molino del Rey. La guerra entre Estados Unidos y México, conocida como Guerra de Intervención Estadounidense, comienza formalmente con las declaraciones de guerra hechas en mayo de 1846. Se inicia como consecuencia de las pretensiones expansionistas de Estados Unidos, lo que origina que el ejército norteamericano penetre suelo mexicano para doblegar a su enemigo. Comienzan la invasión por Veracruz y toman las posiciones de Cerro Gordo, Puebla y Churubusco. Para septiembre de 1847, el ejército invasor continúa su brutal embestida hacia la Ciudad de México. Después de Churubusco, representantes de ambos gobiernos acordaron un armisticio para negociar el cese de la invasión. Al descubrir los mexicanos que Texas ya no era motivo de la guerra, sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios, se rompió la tregua el 6 de septiembre de 1847. 2 días después, los estadounidenses avanzaron sobre Molino del Rey, cerca de Chapultepec.
Y aquí se va a librar una importante batalla el día 8 de septiembre de 1847. Esta batalla se conoce como Batalla del Molino del Rey. En esta batalla va a ser sumamente significativa porque la superioridad norteamericana se va a poner de manifiesto. Y por lo tanto se va a perder este hecho de armas, lo que va a permitir que solamente entre el ejército norteamericano y la Ciudad de México queda como punto defensivo el Cerro de Chapultepec, que tiene el Castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar de México. El mismo día de esta sangrienta derrota, el Colegio Militar de Chapultepec acepta a un grupo de cadetes. Entre ellos se encuentran Juan Escutia y Agustín Melgar. Melgar nace en Chihuahua el 28 de agosto de 1829. Queda huérfano muy joven, lo que lo lleva a vivir a la Ciudad de México al cuidado de su hermana, quien sería luego su aval para ingresar al Colegio Militar en noviembre de 1846. En mayo de 1847 es expulsado del colegio por faltar en una revisión. Sería luego reaceptado como agregado. Del cadete Juan Escutia es poco lo que se sabe. Su bautismo está fechado el 1 de julio de 1827 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Marcados a fuego por un destino que escribirá sus nombres en la historia de México, estos cadetes ingresan solo 5 días antes del asalto a Chapultepec, cuando su ataque ya era inminente. Con la presencia del ejército estadounidense en el perímetro de la ciudad, la población de la Ciudad de México se vuelve partícipe activo del conflicto. La situación en la Ciudad de México era complicada. La población, que relativamente había estado en calma durante todo el conflicto, se empezó a agitar ampliamente. Sabía que el ataque norteamericano a la capital de la República era inminente en cualquier momento y ello motivó que no solamente se apoyara al ejército mexicano por medio de la creación de unidades de Guardia Nacional, como fueron los polcos que se distinguieron en los distintos hechos de armas a lo largo de toda la campaña del Valle de México, sino que además de todo, civiles sin armas, sin ningún tipo de herramienta, se unieran a los contingentes del ejército mexicano para la construcción de trincheras, de zanjas, apoyara en la reparación del armamento y en la atención a los heridos. Por otra parte, el ejército norteamericano contaba con un recurso mucho más poderoso que la colaboración civil, una efectiva línea de comunicaciones. En la guerra entre Estados Unidos y México, las innovaciones tecnológicas jugaron un papel clave. En ningún aspecto de valor estratégico más importante que en el de las comunicaciones. Claro, todavía existían esos mensajeros que cabalgaban días y noches y días con los informes y los despachos de la guerra dentro de las alforjas. Pero los barcos de vapor y sobre todo el telégrafo aceleraron las comunicaciones de manera geométrica. Además, la industria periodística norteamericana, incipiente en aquellos días, plantó periódicos de ocupación en territorio mexicano. Periódicos que tenían informados día a día tanto a la población civil como a los mandos militares. El ejército invasor estaba cerca de concretar el objetivo final de su campaña militar. La superioridad del enemigo dejaba a los mexicanos con pocas alternativas para su última defensa. Quedaba la posibilidad de, como sería años después contra la invasión francesa, de combatir casa por casa, ¿no? De llamar a la insurrección popular contra el ejército invasor. Pero Santana nunca estuvo en esas lógicas, siempre estuvo en la lógica militar más tradicional. Entonces le opone a la invasión el último baluarte,
que es el castillo de Chapultepec, pobremente defendido y con los cadetes del colegio militar adentro. Va a ser el momento simbólico más potente de la guerra. Otra vez porque la presencia de los actos de heroísmo de los jóvenes cadetes y de los defensores del pie del castillo van a dar en medio de este clima de desazón, imposibilidad, incapacidad, van a dar una especie de rayo de luz sobre un pueblo que resiste. Chapultepec va a ser la última batalla importante de la guerra del 46-47. En el lapso de 8 meses, los ejércitos de México y Estados Unidos se enfrentaron en La Angostura, Veracruz, Cerro Gordo, Puebla, Padierna, Churubusco y Molino del Rey. Para septiembre de 1847, el ejército norteamericano comandado por el general Scott está cerca de culminar su campaña militar por suelo mexicano. El único obstáculo que lo separa de la Ciudad de México es el castillo de Chapultepec. En el corazón de la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec, el castillo de repente se aparece, armado como un palacio virreinal. Nunca pretendió ser un castillo. Al inicio de los años 30 del siglo XIX, se va a convertir en colegio militar. No funciona ni como residencia gubernamental, eso va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México, y abandonado en mitad del bosque. Las dimensiones del bosque hoy cortadas por avenidas no son tan potentes como entonces. Curiosamente, parece que está ahí y que lo puedes tocar con la mano. Y no, es mucho más escarpado de lo que parece. Y sin embargo no tenía intenciones militares. Supuestamente, te va a dar una posición defensiva muy sólida, pero ¿para qué la quieres? ¿Qué defiendes ahí arriba? La ciudad está abierta. Lo que va a dar el eje va a ser que una de las batallas en la toma de la Ciudad de México por parte del ejército norteamericano se va a dar en las faldas del castillo, en el bosque. Y luego pues, está el reducto. Y el ejército norteamericano en el proceso de tomar la Ciudad de México, pues se encuentra con un reducto y avanza. Y se va a encontrar la enloquecida historia de los jóvenes cadetes que serán llamados luego y se convertirán en parte de una de las grandes leyendas de la historia nacional, los niños héroes de Chapultepec. Hace 170 años, en este lugar se libró una de las batallas más importantes de la guerra de México-Estados Unidos. El ejército norteamericano contaba con 7.180 hombres, todos al mando de su general en jefe, el general Winfield Scott. En aquella trágica jornada del 13 de septiembre de 1847, este ejército atacó este punto, Chapultepec, un sitio emblemático para el pueblo de México. Tantas cosas han sucedido aquí en lo más alto del Cerro de Chapultepec. Desde la época de Moctezuma, cuando el emperador azteca tenía aquí sus baños termales y un jardín botánico y un zoológico. Luego los virreyes empiezan a construir el casco de lo que será el palacio poco a poco. Maximiliano, el emperador que nos mandaron los austriacos, que nos mandó Napoleón III, construye desde el palacio hasta el centro de la Ciudad de México una gran avenida que hoy llamamos Avenida Reforma, el Champs-Élysées de Maximiliano. Y en medio de todos esos eventos, el momento más trascendente de esta atalaya que domina la Ciudad de México.
el día en que el ejército norteamericano trepa por las faldas del Cerro Chapultepec para tratar de asaltar el colegio militar. El punto era defendido por 832 hombres, todos al mando del general Nicolás Bravo, sin contar, claro está, a los 47 cadetes del Colegio Militar de México que se encontraban aquí resguardando su colegio. Los cadetes de 14, 15, 16, 17 años son estudiantes de colegio militar y en aquella época se empezaba a estudiar muy pronto. Era parte de la educación formal de un joven entrar en lugar de una escuela normal en una escuela militar. Y allá arriba están esperando. El país está bajo invasión extranjera. El ejército norteamericano está en las puertas de la Ciudad de México. Ya se han producido los grandes combates que han derrotado al ejército formal. Y ellos son los cadetes. Y de repente, el director del colegio militar les dice, ustedes no combaten, chicos, niños, ustedes no combaten. ¿Sí? Y los encierran. Lo que pasa es que los encierran en una zona de combate. Le ponen candado a la armería. De tal manera que los fusiles que usan para su entrenamiento, a las prácticas militares, están con candado. Bien, en el momento en que se produce la aproximación norteamericana hay una revuelta de los estudiantes cadetes, rompen los candados, abren la armería y algunos de ellos se arman. Desobedeciendo las órdenes, los cadetes toman sin saberlo una decisión que sellará sus nombres en la historia de México. Nunca había subido aquí. Es la primera vez en mi vida. Si lo llegas a ver, vengo todos los domingos. Mira qué perspectiva es la Ciudad de México. Y te da idea de la situación del castillo. Reforma, el centro histórico, norte, la parte escarpada del bosque, la zona de defensa, la batalla ahí abajo. Durante las primeras horas del alba, el castillo fue bombardeado por la artillería estadounidense. A las 9 de la mañana exactamente, comienza el asalto de la infantería a pie. Les tomó solamente una hora derrotar al ejército mexicano. Al pie del cerro, los invasores ya se saben vencedores y comienzan a subir hacia el castillo con las banderas de Estados Unidos desplegadas. Pero encuentran una última resistencia. Desde el interior de la fortaleza, algunos jóvenes cadetes del colegio militar no se rinden y defienden la bandera nacional a fuerza de balas y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte. El cadete Fernando Montes de Oca muere asesinado por la espalda. Tenía 18 años. El teniente del Cuerpo de Ingenieros Juan de la Barrera muere en la defensa del Hornabeque, ubicado al sur del cerro. Tenía 19 años. El cadete Vicente Suárez muere en el puesto de centinela. Tenía 14 años. El cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados. Tenía 12 años. El cadete Agustín Melgar dispara al invasor hasta quedarse sin municiones. Tenía 18 años. De la vida de Juan Escutia poco se sabe. Sin embargo, su muerte se transformó en leyenda. Para evitar que caiga en manos enemigas, se envuelve en la bandera patria y se arroja al vacío. Tiene algo de tierno esta historia, ¿no?
que al paso de los años el símbolo nacional sean 6 muchachitos, entra en contradicción con la retórica del imposible. No se puede enfrentar al imperio norteamericano, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, bla, 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 bla. No, ahí tienes, ¿no? 6, como en México dirían, escuincles, chamaquitos, ¿no? 6 y los otros 40, que de repente deciden que la patria es primero, en esa retórica avejestada y sin embargo que tiene una cierta vibración particular. El 13 de septiembre de 1847, luego de 2 días de feroz bombardeo, los invasores atacan el castillo de Chapultepec. Al pie de la rampa, el batallón de San Blas es destrozado. Los norteamericanos avanzan sabiéndose vencedores, aunque un pequeño grupo resiste desde las alturas del castillo, los jóvenes cadetes del colegio militar. Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar y Juan Escutia dan su vida en defensa de la soberanía nacional. Pasarán a la historia como los niños héroes de Chapultepec. Héroes? Los niños héroes, pues ellos fueron los que estuvieron en la batalla en el castillo de Chapultepec, fueron los que estuvieron defendiendo. Los niños héroes es un mito, yo creo que es un mito. Veo que tienen poca confianza en sus libros de texto gratuito de historia. ¿No creen lo que está escrito allí? Existieron los niños héroes porque existió el colegio militar. Exacto. Pero no los... ¿Cuántos? 5 o 6 niños héroes? 7 niños que nos dijeron. No me acuerdo muy bien de los nombres. Juan Escutia, Juan de la Barrera, Francisco Montes de Oca, creo que era. ¿No se llamaba? No. Melgar. Agustín Melgar. Y ya no me acuerdo. Si hubiera usted envuelto en la bandera mexicana y lanzado desde el castillo Chapultepec para salvar al lábaro patrio. No, es que siento que eso como que lo hicieron más mito, ¿no? Bueno, como que inventaron la historia, así como... ¿No se lo cree? Ajá, no. ¿Les parece absurdo perder la vida por salvar una bandera? No se me hace absurdo, pero se me hace irreal para un chavito tan pequeño como él, que tuviera ese nivel de conciencia. ¿Y tú lo harías? Sí, para defenderla de un país extranjero, sí. Con tal de que sea defender la soberanía de nuestro país, por supuesto que lo haría. ¿Pero la bandera? La bandera. Me la envolvería y me... O sea, con salvar, o sea, es que, como le digo, salvar una bandera es salvar la soberanía del país, es salvar lo que sería, lo que nos representa. ¿Qué piensas del niño héroe de la bandera? ¿Tú lo crees? Para empezar, ¿crees en ese mito? Mira, nunca lo he pensado, no lo sé. Lo he asumido porque así me lo enseñaron, nunca he reflexionado. Bueno, pero es un poco, yo creo que tiene que ver con ese patriotismo mexicano y ese nacionalismo, ¿no? Es una historia bonita, ¿verdad? Campuzano, ¿tú sabes de dónde salieron los muchachos, no? Porque uno tiene la vaga idea de que siendo un colegio militar de la Ciudad de México, eran chilangos y no lo eran. No. Tenemos elementos representativos de toda la República Mexicana. Eran una 50 de cadetes. ¿Qué edad tenían? Fluctuaban entre los 13, entre los 13 el más joven, ¿verdad? 13 el más joven, a 20 años aproximadamente. Estamos hablando de que son 6 los que salen muertos en esa fecha del 13 de septiembre de 1847. Los 6 dan la vida por la patria, pero no son 6 nada más. Estamos hablando de una 40 de cadetes, aproximadamente 47.
Son 6 que mueren, son 4 6 heridos y 37 que quedan prisioneros. Y todos ellos se quedan resistiendo el embate a pesar de que les dicen que se rindan. Por supuesto, tenemos documentación en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional que demuestra que a las 2 compañías del Colegio Militar de 30 jóvenes cada compañía, eran 60 cadetes, en ese momento se les da franquicia o se les deja ir del colegio militar, precisamente para que se vayan. ¿Que no estén en zona de guerra? Que no estén en zona de guerra. ¿Por qué? Porque el colegio militar no es una institución de guerra. Se estudia la guerra ahí, pero es un plantel educativo. ¿Qué estaban pensando? ¿Tenían alguna oportunidad de sobrevivir, de salvar la plaza? Hay un... Ves a unos vestidos de azul y gringos que vienen subiendo. Tus compañeros están resistiendo. Y de repente tú eres cadete del colegio militar y tienes 15 años, pues rompes, sacas un fusil y sin ni mucha experiencia, porque un cadete de 15 años tendría prácticas de tiro a lo mejor, ¿no? Pero no mucho más que eso. Bueno, para terminar de formarse el cuadro, ¿cuántos gringos venían subiendo? Estamos hablando de 7,180 hombres, según lo comenta el propio general. Creo que eso aclara Scott. toda la situación. Pero los tiene todos concentrados aquí, no, los tiene dispersos. Los tiene dispersos. 7,000 en todo el castillo no deben haber atacado. ¿Cuántos ven ellos? 3, 4,000. Ellos ven 3 o 4,000. Bueno, de todos modos la tenían perdido, es un acto de sacrificio. Es claramente un acto no creo que lo pensaran así. Nunca piensas en el sacrificio. Por ejemplo, la versión que se convierte oficial en el porfirismo es se envolvió en la bandera y se tiró. Sí. No, vio la bandera, evidentemente. Vio que estaban entrando los gringos. Recoge la bandera, sale corriendo, va sobre el pretil, le pega un tiro y se cae con la bandera. Mientras más conozco del asunto, más se me precisa que fue un sacrificio, y fue un sacrificio adolescente. Fue un heroicismo idealista, si lo quieres ver así, pero sin porvenir. O sea, había algo no bien calculado, mientras que sus mayores, sobre todo los políticos del país, estaban cediendo muy rápido, ¿no?, a los americanos. Bueno, ya de entrada el acto de Chapultepec tiene mucho significado. Lo que detiene a los norteamericanos que se encuentran en Tacubaya y su avance a la Ciudad de México es Chapultepec. Es un obstáculo natural, por un lado, pero por otro lado tiene un valor estratégico y de moral. Estratégico, ¿por qué? Porque es la sede del Colegio Militar de México. O sea, militarmente hablando, el lugar es significativo para las tropas mexicanas, para el ejército. ¿Qué pensaban los mexicanos de ese momento? Los americanos estaban entrando y ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Se iban a quedar los americanos? ¿México se iba a volver una anexión de Estados Unidos? ¿Qué pensaban? Sus pensamientos de algunos fueron muy feroces y agresivos. Robert E. Lee, el futuro jefe de las fuerzas de la Confederación en el sur durante nuestra guerra civil, escribió una carta que ahora está en Pensilvania diciendo que los mexicanos deben estar echados al mar para tomar este magnífico país para nosotros. Echados al mar. Esta brutal campaña militar culminará con la toma del castillo de Chapultepec. Luego el camino estará libre. Sin embargo, aun cuando la batalla estaba perdida, los registros militares estadounidenses dejan constancia de una heroica defensa que trascenderá su propio mito. La historia de un grupo de cadetes que nunca se rindió. Los últimos disparos, y aquí sí quiero enfatizar eso, que en las fuentes estadounidenses reconocen que los últimos disparos que recibieron sus tropas fueron de los alumnos del Colegio Militar de México. Fueron la última resistencia del castillo de Chapultepec. La guerra entre México y Estados Unidos tuvo su batalla definitiva en el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.
El ejército mexicano es rápidamente vencido y los cadetes del colegio militar dan la vida defendiendo su bandera. El camino hacia la Ciudad de México está liberado para que el invasor haga su entrada triunfal. Desde una perspectiva puramente militar, después de Chapultepec, la guerra está perdida. Ya no le puedes oponer a los norteamericanos ejércitos en forma, aunque esta es una perspectiva relativamente falsa y desde luego no es la perspectiva popular. Los ejércitos se han desmandado, pero México no se ha rendido. Y entonces quedan 6 o 7 mil soldados disgregados, en algunos lugares todavía organizados con los mandos medios, y pueblo armado. Entonces Santana se va de la Ciudad de México. Simula que va a ir a combatir a Puebla, hace una finta, fracasa, renuncia a la presidencia y adiós muy buenos. Nos quedamos sin el líder máximo del desastre. En torno a la bandera central del Zócalo, el pueblo mexicano resiste. Sin embargo, la ocupación estadounidense de la Ciudad de México es inevitable. Las conversaciones diplomáticas para restituir la paz serán largas y complicadas. El final de la guerra entre México y los Estados Unidos se da por medio de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848. Por medio de este documento, México va a perder más de la mitad de su territorio nacional. Estamos hablando de 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio. El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México renunciaría a todo reclamo sobre Texas. Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de pesos por daños al territorio mexicano durante la guerra. Desde una perspectiva militar, los Estados Unidos, en la guerra que sostuvieron con México, realizaron por primera vez acciones que nunca habían verificado en su historia militar. Un ejemplo de ello, tenemos el desembarco en distintas ciudades del territorio mexicano, específicamente en Veracruz, donde hicieron un desembarco con tropas anfibias. Tenemos las largas líneas de comunicación que tuvieron que realizar para poder abastecer a su ejército. También por primera vez van a tomar la capital de un país enemigo para ellos y le van a instaurar un gobierno militar. El costo militar para la Unión Americana fue tremendo, lo que va a provocar que se rompa el equilibrio entre el norte industrializado y el sur esclavista y que tarde o temprano se dé por la absorción de territorio mexicano la guerra entre el norte y el sur, que conocemos comúnmente como la Guerra de Secesión de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, 13 de septiembre del 2017, a 170 años de distancia del día en que el ejército norteamericano trepó por el Cerro de Chapultepec para tomar el colegio militar, podemos sacar algunas conclusiones de la invasión norteamericana a México. Una de ellas es en referencia al Tratado de Guadalupe. El Tratado de Guadalupe no trató bien a los mexicanos, en especial maltrató a los mexicanos que un día se encontraron con la noticia de que ya estaban del otro lado de la frontera. Los chicanos que hasta hoy lo dicen así, la frontera nos pasó por encima. No fue hasta 1930 que Norteamérica les reconoció derechos ciudadanos. Largos años de no ser ni de aquí ni de allá, de estar sin nacionalidad. Curiosamente, después del 46-47,
la memoria de los niños héroes, los cadetes combatientes muertos, no va a formar parte para nada de la retórica nacional, ni siquiera la nacionalista antigringa, ni siquiera la reflexión sobre la herida abierta por la intervención norteamericana. Va a ser elaborada muchísimos años después por el porfirismo. Y además de una manera simplificadora. Construyen la imagen los niños héroes, los cadetes muertos. Y empieza a producirse los monumentos, los retratos, las imágenes, ¿sí? Porque en la memoria de la generación siguiente no va a haber esta imagen. Esta va a ser una manufactura muy posterior en la construcción del ideario porfirista, nacionalista que se arma. Sin embargo, los niños existieron, murieron combatiendo, no hay ninguna duda. Probablemente las maneras como se cuenta que murieron han sido adornadas en la elaboración histórica posterior, pero de que aquí hubo combate, de que los cadetes se insurreccionaron, de que rompieron los armones, de que se armaron y que dispararon contra los norteamericanos, está claro. De tal manera que cuando construyes esta pirámide que en México se hace de los mitos fundacionales, la historia de los cadetes del Colegio Militar está viva y súper presente. Respecto a los niños héroes de Chapultepec, estos jóvenes cadetes, mucha gente ha puesto en duda su existencia. Sin embargo, en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional de México existen expedientes de ellos, particularmente de los primeros 5, lo que es Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca, de los cuales se cuenta con documentación que comprueba que vivieron y que murieron por la patria ese fatídico 13 de septiembre de 1847. Respecto al cadete Juan Escutia, existen testimonios de testigos presenciales que estuvieron en ese hecho de armas que demuestran su existencia. Finalmente, los 6 son héroes de la patria porque vivieron y murieron en defensa de México.